uno de ustedes. Empezamos con la sesión número 5, en la cual nos corresponde hablar sobre el tema de genes del desarrollo. Ok, una manera muy curiosa de empezar esta sesión, y es primero entendiendo dos conceptos muy importantes, chicos: moléculas señalizadoras y factores de transcripción. Básicamente les propongo ver esto. Moléculas señalizadoras, véanlo como una comunicación intercelular. Disculpen. Ya, véanlo como un medio intercelular, o sea, entre células. Y los factores de transcripción, véanlo como un mecanismo intracelular, o sea, dentro de cada célula. Más claro no puede estar. O sea, moléculas señalizadoras entre células, factores de transcripción dentro de cada célula. Entonces, las moléculas señalizadoras en conjunto, incluso todos los genes que vamos a ver en esta ocasión, se van a agrupar en estos dos grupos. ¿Eres una molécula señalizadora o eres un factor de transcripción? La molécula señalizadora, como ya hemos dicho, va a servir mucho para las comunicaciones celulares. Punto número uno. Punto número dos, de que yo necesito comunicarme con una célula, porque ustedes imagínense, todos los acá presentes en la llamada somos partes de las células de un cigoto. Entonces, Andrés se va a dividir, va a dividirse, va a dividirse, va a dividirse y va a generar va a generar los miocitos del corazón. Yanela se va a encargar de fabricar, por ejemplo, se va a encargar de los hepatocitos. Ya estamos en una etapa mucho más elevada, ¿ya? Flavia se va a encargar de la producción del sistema nervioso central, junto con Joaquín. Pero ¿qué pasa? Que Flavia está trabajando y Joaquín no. ¿Cómo? O sea, ambos tienen los genes respectivos que les dicen, oye, actívate, pero ¿cómo es que se comunican estos de acá? Si, o sea, si Joaquín y Flavia, que son células, ya hemos dicho, encargadas del desarrollo del sistema nervioso central, no se comunican, no van a poder desarrollar correctamente su trabajo. Entonces, como resultado de esto, porque estamos en etapa de formación, vamos a tener malformaciones. ¿Correcto? Es muy necesario para la sincronía y el desarrollo adecuado de los órganos, tejidos y sistemas una correcta señalización. ¿Correcto? Es para más que nada saber, oye, te estás proliferando, oye, te estás dividiendo en el momento adecuado. Ya, para eso sirven las moléculas de señalización, ¿sí? Los ejemplos que vamos a ver, sobre todo, el más importante son los Edenhoff, Sonic Edenhoff. Ya. Los factores de transcripción, chicos, es básicamente esa señalcita dentro de cada célula. Le he dicho a Flavio previamente, oye, ya pues tenemos que empezar a distinguirnos en, no sé, pues en células mesenquimales, ¿no? Ya, hipotéticamente. Está mal, chicos, van a ver el ejemplo que les dije está mal, histológicamente hablando, pero es un ejemplo, ¿sí? Entonces, estos genes que actúan dentro de la célula le van a indicar qué cosas debe hacer. Pero yo no actúo solo, porque después de todo soy un organismo multicelular. Necesito moléculas señalizadoras, así que tratan, no vean esta parte aislada. Todo es un complemento, ¿sí, chicos? Ok, ¿qué tipos de genes voy a ver dentro de los genes hub? Estos son los homeodominios. Voy a ver los hosts, los PACs y los OX, que realmente son los más importantes, ¿sí? Entonces, acuérdense, préstenme mucha atención en la parte de gen hub, los genes SOX y SOX. Son muy similares. E incluso les han colocado SIX. SIX no existe, chicos. Hogs, PACs y SOX, por favor. Atención hasta con los nombres. Ya, ya. Ahora que sabemos tipos de moléculas importantes, ya hemos visto factores de señalización y factores de transcripción, necesito saber cómo se originan estos factores, ¿sí? Básicamente, ¿qué son los factores de transcripción? Ya sé que es una molécula de señalización, bastante fácil, ¿no? Es como que un ligando, un mensajero que va a cierta célula y, bueno, le indica ciertas cosas, ¿no? Ya tiene una respuesta interna dentro de cada célula. Pero ¿qué es un factor de transcripción? Ya ver, un factor de transcripción básicamente son proteínas, ¿sí? Son proteínas que van a decidir o encender o apagar ciertos genes. O sea, si yo, factor de transcripción, voy a cierta región de mi ADN, ¿qué voy a hacer? O expreso esa proteína, codifico, o me quedo ahí y obstruyo para que no venga otro factor de transcripción y me gane y quiera proliferar en esa zona. Por eso, o enciendo o apago. ¿Ok? Eso es un factor de transcripción. Y las moléculas de señalización ya hemos dicho. ¿Sí? Ok, entonces estos genes que codifican factores de transcripción para comandar a otros genes, curioso, miren, un gen está dirigiendo a otros genes, ¿sí? Quédense con esa idea. Van a ser importantes durante el proceso de regulación. ¿Qué procesos?
durante la embriogénesis, chicos, desarrollo de las primeras celulitas, vamos a tener estos eventos que son muy importantes. Primero, la diferenciación celular. ¿Sí? Va a determinar. Al principio todas las células son iguales. De hecho, todas nuestras células son iguales. Bueno, dentro del ADN todas sí son iguales, pero ya están diferenciadas. Algunas tienen ciertos genes apagados, otros tienen ciertos genes activados y como que morfológicamente y en histología ven eso, que todas las células tienen características diferentes, hacen cosas diferentes, pero si nos vamos al mundo del ADN, todas son iguales. Todas son iguales. ¿Sí? En algún punto ciertos genes han dicho, tú te vas a diferenciar en un miocito, tú te vas a diferenciar en una neurona. Ya. Esa es otra historia, ¿sí, chicos? Pero lo que nos importa es de que los genes van a ocasionar esta diferenciación celular en las primeras etapas de desarrollo, es decir, embriogénesis. La morfogénesis, la forma, estructura, tamaño, dónde te vas a ubicar. No vas a tener una neurona, bueno, una neurona sí la tienes en todas las partes de tu cuerpo. Y eso me gustaría que lo sepan desde ya. Las neuronas están no solo en el cerebro, chicos, están en todas las partes de tu cuerpo. Ya, por ejemplo, no vas a tener un hepatocito en tu, ya, bueno, ya han pasado anatomía, así que en tu falange distal. No lo vas a tener ahí, chicos. Ya, evidentemente. ¿Ya? Ok, entonces, eso es muy importante saber. Van a estar presentes en la diferenciación celular, en la morfogénesis y en la organización del cuerpo. ¿Sí? Yo tengo que estar ubicado en determinado eje. Ya sabemos que eje axial, cabeza, pie. Tengo que estar ubicado a determinada altura. Tengo una ubicación, una forma específica y una diferenciación específica. ¿Sí? ¿Quién me va a decir todos esos factores? Los genes. Los genes me van a decir eso. ¿Mediante qué? Mediante el uso de factores de transcripción que van a activar a otros genes. Eso. Ok. Codifican factores de transcripción. Ya. Proteínas, ya hemos dicho, las proteínas van a regular la expresión de genes. Sí, pero esa proteína yo sé que ha salido de otro gen. Por eso le digo que el gen va a regular a otros genes. ¿Sí? Pero el gen, pues necesariamente, sí, en su estado de gen no te va a hacer nada. Previamente ha tenido que pasar por un proceso de transcripción, de traducción, hasta ser una proteína que ahora sí puede efectuar la regulación de la expresión de otros genes. ¿Sí? Ahora, estas proteínas van a tener ciertas características muy especiales que van a contener ciertos homeodominios. ¿Qué son homeodominios? A ver, son regiones un segundo, por favor. Ay, chicos, disculpen la garganta. Sí. Los homeodominios, chicos, van a ser regiones ricas en nucleótidos que yo ya conozco. Básicamente eso. Yo ya conozco esa región, entonces es como que algo característico. Ya está, eso. ¿Sí? Entonces van a tener ciertas regiones homeodominios, los vamos a conocer, que estos van a encargarse de este proceso de transcripción. Luego vamos a ver más del por qué. ¿Sí? Entonces, se van a unir al ADN, ya hemos dicho, para activar o reprimir genes. ¿Sí? Van a expresar patrones, sí, determinados, y van a determinar la identidad de cada segmento corporal. Ahorita vamos a entender mejor este término. Ok, de nuevo, para comprender mejor el término, los factores de transcripciones, chicos, entonces se van a asociar a ciertas regiones del ADN y van a activar o inactivar ciertos genes. Sí, yo regulo quién sí y quién no. Ya está. Ok. Ya. Otra cosa que debemos recordar es que los factores, sí, estos factores van a iniciar ciertas cascadas. O sea, muchas veces un gen tiene que expresarse para codificar otro gen y esos genes van a codificar otros genes. Vamos a ver esas secuencias. Sí, entonces también son importantes, sí, como inicio de cascadas. Ay, ok. Debemos recordar un poquito más sobre el dogma de la biología. Lo que más nos importa, chicos, ya sabemos de ADN a ADN, replicación. De ADN a ARN, transcripción. Y de ARN a proteína, traducción. Y en este caso, como ya estamos viendo la expresión de estos genes, vamos a hablar bastante de la traducción. ¿Sí? De la traducción. Ok, un dato muy importante que deben saber es de que los 30.000 genes, ¿sí?, que están en un óvulo fecundado, o sea, básicamente ese nuevo individuo ya está fecundado, 23.000 se van a transcribir, se van a expresar, ¿sí? Un gen, sabemos que un gen como tal no va a poder hacerte nada si es que no se convierte en una proteína que ahora sí va a hacer su función o va a expresar o va a codificar ciertas cosas o va a actuar de nuevo como un factor de transcripción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok, esto es más que nada, chicos, para que nos ubiquemos en una línea cronológica de cómo funciona el desarrollo embrionario, ¿sí? Para empezar, sabemos que todo inicia con la fecundación, ¿no? La unión de un óvulo con un espermatozoide, que luego me va a dar un cigoto.
No, primero una mórula, luego un cigoto, pero eso lo vamos a ver más en lo que es final, ¿sí, chicos? Pero lo que nos importa, vamos a tener un cigoto, más o menos cigoto, célula huevo, vamos a tener más o menos entre unas 8 células que se van a ir constantemente dividiendo, y van a gastrolarse, es decir, van a generar líneas celulares, se van a implantar y a partir de todas esas células que en algún punto han tenido que diferenciarse, en algún punto han tenido que ubicarse, me van a generar el periodo embrionario, que empieza desde la tercera semana y acaba en la octava semana. Ojo con esto, el periodo embrionario va a ser nuestra fase protagonista, nuestra fase más importante. ¿Por qué? Porque durante la fase embrionaria, nuevo ser, voy a desarrollar mis sistemas. Fíjense, acá se desarrolla el sistema central, nervioso central, se desarrolla el sistema cardiovascular, se desarrollan las extremidades, se desarrollan los ojos, se desarrollan los dientes, casi todo se desarrolla en el sistema embrionario, tercera, octava semana, y ocurre hasta el momento que nazca. Ya, pues eso que se ha desarrollado simplemente va a seguir creciendo, ya está. Por eso es muy importante el cuidado entre la tercera y octava semana. ¿Claro, chicos? ¿Sí? Ok, muchas gracias. Ahí veo un like. Ya, bueno. Muchas gracias, Anaí. Ya. Entonces, chicos, es muy importante mi tercera y octava semana. Va a ser mi periodo máximo de susceptibilidad que lo vamos a tratar en la próxima sesión. Pero van a darse cuenta de que en esta semana yo voy a desarrollar todo. ¿Sí? Mi corazoncito, mi pulmón, mi sistema nervioso, mi cerebro, todo se va a desarrollar acá, ¿sí? Así que hay que tenerlo máximo cuidado, máximo ojo a este periodo embrionario. Tercera semana, octava semana. Ya está, chicos. Ok, ahora volvamos a los genes, ¿sí? Que eso lo hemos visto más o menos una línea para poder ubicarnos. Ok, ay, discúlpenme, chicos. Ok, la cronología. ¿Cuándo es que estos genes van a tener que activarse o desactivarse? Bueno, vamos a tener estas fases que son muy importantes, ¿sí? Son las iniciales hasta el periodo de organogénesis, donde el periodo de organogénesis, acuérdense, tercera, octava semana, o también llamado periodo embrionario, organogénesis. Su nombre mismo lo dice, chicos, acá se desarrollan todos los órganos, ¿sí? Ok, los genes, chicos, van a expresarse desde la fecundación, mejor dicho, incluso van a ver que están antes de la fecundación, ¿sí? O sea, desde el inicio desde que el óvulo que te dio vida, ese óvulo se unió con ese espermatozoide, desde ese momento, chicos, los genes ya empezaron a hacer su chamba. Así, chicos, así, instantáneamente, ¿sí? Entonces, nosotros en el óvulo vamos a tener proteínas y ARN del óvulo. Ojo, no estamos mencionando el espermatozoide. ¿Por qué? Porque el espermatozoide solo entra a su material genético y todo lo demás se degrada. Si tenías proteínas, piña, no entró dentro del óvulo. Por eso es que hablamos del ADN mitocondrial, el ADN mitocondrial con sus proteínas. Básicamente, todo es aportado por tu mami. Así que doble besito a tu mamá, por favor, ¿sí? Entonces, chicos, todo, sí, desde el momento de la fecundación, tú ya tienes proteínas que son dados por la madre. Me estoy adelantando un poquito, pero básicamente tú tienes proteínas. Y esas proteínas, desde el momento de la fecundación, ya van a empezar a expresar eso. O sea, esas proteínas van a expresar genes y esos genes van a volver a expresar otras proteínas y ya está. ¿Sí? Durante la fase de fermentación, que es básicamente una fase donde ya tienes bueno, mayor número de células, es decir, hemos pasado por serie de divisiones mitóticas, por eso ha aumentado el número, ya, estas células ya se van a ir organizando, ¿sí? Y van a formar un patrón corporal, es decir, van a decir, ah, ya, ustedes más para acá, ustedes para allá, ustedes se van a encargar de la futura cabeza y nosotros nos vamos a encargar del futuro pie. Básicamente eso, chicos. Esa idea. La gastrulación, ya. Más o menos cuando yo tenga entre 80 células aproximadamente, o sea, ya soy una célula huevito bastante grande, las células dicen, ok, stopping, nos vamos a diferenciar en tres líneas celulares, que lo vamos a ver, que también vamos a llamarlo capas germinativas, por favor. En la gastrulación están las capas germinativas. Voy a generarme un eh, endodermo, la capa más profunda, endodermo, un mesodermo, meso intermedio y un ectodermo. Y de ahí, chicos, se van a diferenciar todo mi futuro organogénesis. Ya están viendo del endodermo que se diferencia, del mesodermo que sale, del ectodermo que sale, y ya bueno. Eso, chicos. Durante el periodo de la gastrulación se van a formar estas capas germinativas. Básicamente se va a formar un disco trilaminar, ¿sí? Se va a dividir en tres esta pequeña masita
Lo que está más adentro, endodermo. Lo que está en medio, mesodermo. Lo que está más superficial, ectodermo. Y de ahí se van a diferenciar muchas cosas más adelante. Ok, el periodo de organogénesis ya ha pasado un tiempo determinado y entre la tercera semana ya tengo una diferenciación celular, ciertas estructuras ya se están formando, van a ver que las primeras estructuras que se forman son el sistema nervioso y el sistema cardiovascular al inicio de la tercera semana, literal. Ya, y se van a formar órganos y sistemas, ¿sí? Acuérdense siempre, los primeros sistemas que se forman es el sistema cardiovascular y el sistema nervioso, ¿sí? Pero chicos, bueno, estamos hablando de genes de desarrollo embrionario, entonces ustedes me dirán, ay, o sea, estos genes solamente participan desde la fecundación hasta el organogénesis, y ahí quedan, no, chicos. Tú lo tienes activados estos genes hasta tu vida adulta, y vamos a explicar más adelante por qué. Pero a pesar, irónicamente, que se llaman genes del desarrollo embrionario, los vas a tener activos durante toda tu vida adulta. Por favor, no se olviden de ese dato. Siempre lo han preguntado, en siglo anterior lo han preguntado y muchos hemos caído. ¿Sí? Bueno, no hay caído, pero no hay que pegar de presumida, chicos, pero por favor, tengan en cuenta eso. Ya, ok. Hablemos de los genes maternos y de los genes cigotóticos. Ya, chicos, ahora sí, estamos tocando tierrita. Pero primero necesito que se ubiquen con esto de acá. Ya. Pues básicamente, esto es nuestra célula huevito, por así decirlo. ¿Sí? Es nuestra célula huevito. O sea, que hay un montón de celulitas, por así decirlo. Y estamos analizando una de estas células. ¿Sí? Una de estas células. Estamos analizando esta célula. ¿Qué va a pasar? Ha ocurrido la fecundación, se ha unido el óvulo espermatozoide y esta célula es nueva, es un nuevo individuo que solamente está conformado por una sola célula. Futuro ser pluricelular. ¿Ya? ¿Qué ha pasado con este? Para empezar, chicos, lo que habíamos mencionado, las mitocondrias que están presentes en este individuo van a ser de su mamá, ¿sí? Y esas va a tener mitocondrias maternas, va a tener proteínas que van a expresar genes, ¿sí? Que van a tener un efecto muy importante en el periodo de desarrollo embrionario, ¿sí? En las primeras etapas de nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque así como tu mamá te ha enseñado posiblemente todo lo que tú sabes, a leer, a comer, todo lo que sabes, los genes maternos también van a hacer lo mismo. Esa nueva célula, chicos, jamás ha dividido. No sabe qué es división, no sabe qué es uso cromático. ¿Qué es uso cromático? Te dice tu nueva célula. No sabe nada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay unos genes, gracias a Dios, hay unos genes, hay proteínas maternas. ¿Por qué? Porque son dados por el óvulo, origen materno, que le van a decir a ese nuevo individuo, oye, mira, ¿sabes qué? Así se hace la división celular, ¿ya? Mira, te estoy enseñando, así se hace la división celular. Tú, ahora, ya te has empezado a dividir, ya, vas a establecer un eje anterior, antero-posterior, y vas a expresar un eje dorso-ventral. O sea, básicamente lo está dividiendo como un Michi. Espero que se entienda. Le dice, ah, ya, este va a ser eje antero-posterior, adelante-atrás, y vas a tener un eje posterior-dorsal. Entonces, dorso-ventral, perdón. Entonces, en base a esas líneas te vas a empezar a dividir, le dice, ¿sí? Los genes maternos. Entonces, chicos, ¿qué es lo que les estoy diciendo en otras palabras? Estos genes maternos van a ser los encargados de realizar las primeras divisiones celulares, ¿sí? Esa célula nueva. Ahora, pero ves, como tu mamá, como tu típico persona, bueno, en el caso de la mía, de repente exagero un poco. Mi mamá, despiértate a 5 de la mañana, despiértate, ya, ya. Igual, tal cual, chicos, van a ser los encargados de activar a los genes cigóticos. O sea, tus genes, los primeros que actúan, en conclusión, son los genes maternos. Sí, los genes maternos. Ocurre fecundación, ya están funcionando ya los genes maternos. ¿Ok? Los genes maternos van a encargarse de realizar las primeras divisiones mitóticas, van a establecer los ejes y les van a decir a los ejes cigóticos, ya pues es tu turno, le dice, yo soy tu mamá, pero tú tienes que hacer tus cosas, le dice. Tienes que activar tus genes, así como, por eso les decía, acuérdense de una mamá despertando a sus hijos. Entonces los genes maternos van a despertar los genes cigóticos propios de ese nuevo individuo, ¿sí? Entonces, chicos, les debemos nuestro ARN mitocondrial y proteínas a nuestra mamá, ¿sí? Disculpen la interpretación, de repente exagero un poco, pero creo que es una manera bastante sencilla de entenderlo, ¿sí? Y por eso les decía, vamos a tener genes maternos, que ya lo hemos visto, y vamos a tener genes cigóticos, ¿sí? Ahora, ya, nos quedamos en un stop. Suena un poco complicado, ¿ya? Espero que al final, con fe me van a entender, chicos. Entonces, tenemos genes maternos, sí, que hemos visto que se van a expresar en el óvulo de la madre durante, ¿sí? Durante la ovogénesis, antes de la fecundación. Miren, estos genes van a estar antes de la fecundación.
Y cuando se dé la fecundación, se van a activar, van a funcionar. Y ya hemos visto cuáles son sus funciones: activar el genoma embrionario, regular las primeras divisiones y establecer los principales ejes, antero, posterior y dorso ventral. ¿Sí? ¿Qué genes se han descubierto que son maternos? Bitcoin, nanos y caudal. Apréndanse estos genes, por favor. Bitcoin, nanos y caudal. Estos fueron encontrados en el modelo de la drosofilia, que es la famosa mosquita de la fruta. ¿Por qué se investigó en esta mosquita? Porque es fácil, bueno, tiene una proliferación bastante rápida y bueno, es también, ¿por qué estudiamos estos genes si son de una mosca y nosotros somos humanos? Chicos, compartimos los mismos genes. Sí, tenemos más de repente, sí, pero estos genes también están involucrados en nuestro desarrollo. Por eso que lo mencionamos. O sea, si ustedes ven ahí mosca de la fruta, no se asusten, dicen, ah, eso es solo de la mosca, ¿no? También es de nosotros, ¿sí? Por si acaso. Ok, entonces, espero que se haya entendido la parte de genes maternos, ¿sí? Es básicamente la función de los genes maternos. ¿Dónde se expresan? Durante la ovogénesis, nunca olvidar. ¿Y dónde empiezan a actuar? Durante la fecundación, ¿sí? Ok, hablemos de los genes zigóticos. Los genes zigóticos, chicos, ya han sido despertados por los genes maternos, ¿sí? Entonces se van a expresar tras la fertilización, claro, evidentemente, por el propio embrión. Claro, son los genes del propio embrión. Van a actuar secuencialmente. Y con eso, son secuenciales. Tienen un orden, chicos, tienen un orden. Sí, y sus funciones son ya. Básicamente, acá el nuevo individuo, este cigoto, va a desarrollar ya todo. Su polaridad, número de segmentos, no se me asusten, ahorita vamos a comprender mejor esto, ¿sí? Pero chicos, algo muy importante que me gustaría que me comprendan desde ya, y justamente les puse esa información, es de que eh, si yo tengo una mutación en un gen cigótico, voy a afectar el número, la polaridad de segmentos. Ahorita vamos a ver, pero en conclusión, chicos, si tú tienes una mutación en un gen cigótico, posiblemente esa mutación sea muy aberrante. Y lo vamos a ver en la próxima semana, que es aberrante que tengas mutado no solo una cosa, sino múltiples cosas. Y muchas veces ni son compatibles con la vida. He ahí la razón de los abortos. Sí, chicos, esas mutaciones, miren, ni siquiera has mutado tu cerebro ni nada, has mutado el inicio de todo, chicos. Entonces, por favor, acordarse siempre la importancia del orden de aparición. Y no es lo mismo que mute un gen que se expresa al final del desarrollo que mute un gen cigótico. Sí, chicos, todo por eso tiene una secuencia y cierta importancia y cierta jerarquía. ¿Sí? Cuando hablemos de genes cigóticos, vamos a hablar de la familia de los homodominios, donde vamos a hablar de los genes Hox, Pax, Sox y de los Winter. Bueno, perdón, yo les digo Winter, pero no está mal el nombre, ¿sí? Ok. Y ya entendimos un poco mejor el panorama de los genes maternos. Y ahora vamos a hablar, bueno, este grafiquito lo han visto bastante en su clasecita, espero que no les confundan, pero básicamente es saber, ¿sí? Cómo están las concentraciones de estos genes, que son Bitcoin, nanos y caudal, por favor no se olviden, son los genes maternos, ¿sí? Y que también, o evidentemente, si los tenemos en bajas concentraciones, pues nos van a causar mutaciones, ¿no? Ciertas mutaciones. Pero esas mutaciones, chicos, como tanto las maternas como las zigóticas, sobre todo las maternas, porque aparecen mucho antes, si tienes una mutación ahí, realmente vas a tener casos bastante feos. Sí, por ejemplo, ahí les van a presentar el casito de una mosquita con dos cabezas y dos colas. O la cabeza en la cola y la cola de antena. O sea, hay casos así, chicos. Por eso les decía que estos genes son realmente muy importantes. ¿Sí? Ok. Otra cosita, nuevo vocabulario, por favor. Acuérdense que anterior está la cabeza y también lo vamos a llamar céfalo. Bastante sencillo, ¿no? Pero para que no nos perdamos, ¿sí? Y posterior va a ser la colita y también lo vamos a llamar caudal. ¿Sí? Caudal. Ok, entonces una vez que ya estemos ubicados, va a ser como nuestro norte y nuestro sur, ¿sí? Una vez ubicados, ahora sí vamos a poder entender mejor todo, ¿sí? Ok. A ver, chicos, seguimos con los genes cigóticos, ¿sí? Ignoremos por un ratito los genes maternos. Los genes cigóticos, chicos, se van a activar tras la fertilización, ya hemos visto, se van a dividir en tres grupos que los vamos a ver en un ratito, ¿sí? Van a básicamente, a todo ese grupo de células los van a dividir en segmentos y cada segmento va a tener una propia especialidad. Básicamente eso. Son genes que se van a activar después de los genes maternos y van a trabajar de forma jerárquica. Primer punto a recordar, chicos, los genes cigóticos siempre van a trabajar de forma jerárquica. Por favor, nunca olvidar, jerárquica en cascadas y van a encargarse de dividir el embrión en segmentos. O sea, el segmento acá dice, ay, yo me voy a encargar de la cabeza, ojo,
Ya, tú te encargas de otra cosa. O sea, son segmentos, chicos. O sea, trabajamos con segmentos, ¿sí? Y van a encargarse de subdividir, ¿sí? Segmentos, asignar diferentes funciones a cada segmento y establecer un patrón corporal básico. Sí, por lo menos saber que a ver, tú estás en la cabeza y tú estás en el pie y tú haces cosas diferentes que el otro. No puedes hacer lo mismo. Básicamente eso. Sí, chicos, ya. Lo que ya hemos comentado de los genes maternos, chicos, no lo voy a tocar tanto porque, a ver, hay que ser realistas. Es bastante sencillo lo que hacen los maternos, ¿sí? Establecen los ejes, de nuevo, cabeza y cola, cefalocaudal, y vas a tener los Bitcoin, que van a ser los anteriores, los nanos los posteriores, y también no debemos olvidarnos del caudal, ¿sí? ¿Cómo es la secuencia? De nuevo, chicos, los genes maternos están presentes en el óvulo antes de la fecundación, pero van a actuar en la fecundación, y una vez que ya realizan su función de activar tanto los genes cigóticos como llevar a cabo las primeras divisiones, ¿qué van a hacer? Se van a degradar, perdón, degradar, se van a degradar, ya se autoeliminan, ¿sí? Entonces, ¿por qué se autoeliminan? Porque ya están los genes cigóticos, ellos se van a encargar del desarrollo de ese nuevo ser, ¿sí? Pues básicamente eso. Y ahora vienen los genes cigóticos y se van a encargar ya, tenemos varias células, ya, nos vamos a organizar. ¿Cómo nos vamos a organizar? Vamos a hacer segmentos, ¿sí? Y cada segmento va a subdividirse y ya, bueno, cada segmento ya se va a encargar de su propio rumbo, ¿sí, chicos? Y básicamente eso va a ser el control embrionario, ¿sí, chicos? Ok, nuevo cuadrito que les va a ayudar a diferenciar, sí, pero esto lo vamos a explicar más adelante. Pero es un cuadrito que les va a ayudar bastante a resumir. Siempre trato de colocarles cuadritos, chicos, que les sintetice realmente la información más importante. Igual traten de hacerlo a su mano, les recomiendo. Eh, sí, entonces empecemos con los genes cigóticos. Ahora sí, podemos tocar tierrita. Chicos, habíamos dicho primero, y máxima atención, los genes cigóticos van a ser jerárquicos, van a tener una jerarquía. ¿Sí? Primero se van a activar los genes GAP. Acuérdense el orden. Primero los genes GAP. ¿Qué hacen estos genes? Ya. Voy a dividir este cigoto en 4 regiones. Ya nada más. Ya está. Es bastante sencillo. ¿Qué hacen los genes GAP? Dividen en 4 regiones, que evidentemente van a ser anchas, ¿no? Ya, después de los genes GAP, como le dice, ya, yo ya hice mi chamba, ahora hazlo tú, le dice el siguiente. Ya. Se activan los genes de la regla par. ¿Sí? Estos genes, chicos, ¿qué van a hacer? Van a dividir estos 4 en 7. Como que cada vez estoy especificando, ¿no? Ya, básicamente eso, chicos. Después de los genes de la regla par, ya cumplieron su chambita, le van a decir a los genes del segmento de polaridad. Le dicen, ya sabes qué, yo ya hice mi trabajo, ahora es tu turno. Y estos genes de segmentos de polaridad van a dividir estos 7 segmentos en 14. ¿Ya? Pero no solamente lo van a dividir en 14, sino que ya le van a decir a cada segmento, oye, a ti te toca hacer tal cosa, oye, a ti te toca hacer tal cosa, y ya van a delegar funciones y vamos a ser muchos más específicos. ¿Sí? Vamos a darle cierta funcionalidad, especificidad y vamos a determinar la función de cada segmento. ¿Sí, chicos? Y ahora nos vamos a centrar en este pasito, ¿sí? En los genes de segmentos de polaridad. Entonces, que quede claro, por favor, siempre. Primero, los GAP. Luego, los de la regla par, aunque si se dan cuenta son impares. Mira, acuérdense de esa secuencia. Los genes de segmentos de polaridad ahora van a ser los últimos y los que me van a importar porque estos van a ser los encargados de activar cada segmento de manera individual. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda hasta el momento? Espero que esté clara, chicos. Bueno, vi este tema un poquito denso, pero cualquier cosita, por favor, avísenme, ¿sí? Con confianza y lo vemos más a detalle. ¿Sí, chicos? Avisen. Ok, continuamos. Entonces, chicos, estos genes de segmento polaridad los vamos a conocer bajo un seudónimo que ustedes ahora, por eso me gustaría que no lo disocien, los vamos a conocer como homeodominios o homeobox o cajas homeóticas, lo mismo. Perdónenme, no puedo escribir. Homeodominios. Entonces, chicos, siempre que ustedes vean un homiodominio, digan, ya, ese es un tipo de gen de segmento de polaridad. Ya está, chicos. Con eso han hecho un gran avance, ¿sí? Entonces, siempre que vean un homiodominio, un homeobox, una caja homeobiótica, siempre asocienlo con un gen de segmento de polaridad. Ok, ahora veamos cómo es este gen del segmento que va a codificar una proteína homeótica, ¿ya? Pues básicamente me ubico en mi ADN y voy a ver ciertas cajas homeóticas, perdón. ¿Qué son esas cajas homeóticas? Ya. Son secuencias que van a codificar
ciertos dominios proteicos, ¿sí? Que van a ser repetitivos. O sea, es como, básicamente, chicos, es como el apellido de ciertas proteínas. O sea, es algo que vas a encontrar en todo. Esa familia siempre vas a encontrar eso. ¿Sí? Una característica, no sé, pues a todos de esa familia son altos, ya, algo así. Entonces los homidominios, chicos, son regiones, o sea, nucleótidos que son ya conocidos, ¿sí? Son 180 nucleótidos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que me importa al final de cabo de todos estos homeodominios, o también llamados homeobox? ¿Sí? Que van a tener ciertas funciones muy importantes. Para empezar, chicos, que van a determinar los planos básicos de la simetría a lo largo del eje antero-posterior. Primer punto. Nanos y caudal también me había dicho cuál era adelante, cuál era atrás, sí, pero a nivel de grandes rasgos, todavía no estaba dividido en segmentos. Por otra parte, acá los Omnibox ya está dividido todo. O sea, yo tengo que saber qué segmento es adelante, qué segmento atrás, qué segmento es dorso, qué segmento es ventral. Ya, ¿quién se va a encargar de todo eso? Los Omnibox. Esto de acá. Esta región de estas proteínas, ¿sí? Homeobióticas. Homeobióticas. Segundo punto, chicos. Van a determinar la identidad de cada segmento. Habíamos visto que teníamos ahora, por producto de estas proteínas, 14 segmentos. Ya pues, cada una va a ser diferente. ¿Y quién le va a dar esa especificidad? Esta proteína, específicamente esta región de esa proteína. ¿Sí, chicos? Ok, tercer punto. Van a codificar proteínas que van a ser factores de transcripción que se van a unir a determinados genes para activarlos o reprimirlos. Chicos, con eso se entiende todo. Van a codificar factores de transcripción encargados de activar o inactivar ciertos genes en mi desarrollo embrionario. Ya está. Esa es la idea más importante de todas las cajas homeóticas, ¿sí, chicos? Entonces, ¿qué son? Son una familia de proteínas que tienen una secuencia conocida se va a llamar caja homeótica, ¿sí? Compuesta por 180 nucleótidos que van a tener la función de ubicar, ¿sí? Mis ejes, ¿sí? ¿Cuál es dorso? ¿Cuál es básicamente norte, sur, este, oeste? Ya está. Bueno, que ustedes me van a conocer, ¿no? Como caudal, cefálico, dorsal, ventral, eso. ¿Sí, chicos? Ya. Entonces, una vez que ya he ubicado a las células, les digo, ah, ya, tú te vas a convertir en tal cosa, tú te vas a convertir en cada cosa, le voy a dar una identidad. Y para el colmo, o sea, soy tan importante que voy a decidir qué gen se activa y qué gen no se activa. Así que he ahí, chicos, la razón de la importancia de estas cajas homeóticas, o también llamado, ya no saben qué tipo de genes de polaridades, segmentos, ¿sí? Ok, más daditos, chicos. Ah, algo muy importante, por favor, siempre acuérdense, en el surco mayor es donde se da la expresión de los genes. Es decir, estas cajas homeóticas, mira, ahí está. O sea, este es en el gen, esto es cuando ya se transformó a un transcripto y esto es cuando el transcripto se ha transformado en una proteína, ¿sí? Es básicamente ser una proteína homeótica. Esto de acá, chicos, se va a unir a ciertas regiones en el ADN, ¿no? Para activar e inactivar ciertos genes. Pero ¿dónde se une? En el surco mayor. ¿Por qué en el surco mayor? Porque tenía más espacio. Ya está. Ok, ¿qué tipos de genes homeóticos tengo? Voy a trabajar con tres familias muy importantes, ¿sí? Voy a trabajar con los genes HOX, con los genes PAX y con los genes SOX, ¿sí? Esos genes, chicos, se van a encargar de todo. Básicamente, se van a encargar de todo. Los genes HOX, chicos, lo que más importante deben saber, por favor, cuadrito ganador nuevamente, es de que los genes HOX, chicos, les van a dar el eje antero-posterior. Básicamente van a decir, ah, ya, esto es cabeza y esto es cola. Ah, ya, si es cabeza, acá debe estar el cráneo. Si es colita, acá debe estar el coxis. Acá, si te ubicas más abajo, ya, para acá se van a desarrollar las extremidades, chicos. Luego, los genes HOX son encargados de establecer los ejes antero-posteriores. ¿Sí? ¿Claro? Espero que sí. Muchas gracias. Ya, los genes HOX son encargados de establecer eso. Seguimos. Los genes PAX, chicos. La palabra clave de esta ponencia es que los genes PAX son encargados de los sentidos. Ciertos órganos, como el cerebro, sí, pero más que nada que el sentido, los sentidos, la vista, el oído, cuando ustedes vean genes PAX, asocienlo con sentidos. HOX, ya saben, eje, cabeza, pie, antero, posterior. Ya. Van a asociarse por eso con el desarrollo del sistema nervioso y la diferenciación epitelial. Ya, eso lo vamos a ver en un segundo. Pero más que nada, órganos y sentidos. Y la familia de los SOX, chicos, SOX, S de sexo. O sea, van a determinarte si eres hombre o eres mujer. Tu diferenciación sexual.
Básicamente eso, chicos. Y el desarrollo de huesos, ¿sí? Ok, bastante sencillo, la verdad. Hox, eje, Pax, sentidos, Sox, sexo. ¿Sí? Por favor, no se pueden equivocar en eso, chicos. Ok, ahora veamos con detalle estos genes, ¿sí? Chicos, los genes Hox, ya hemos dicho, todos estos tipos, todos estos genes en general o sea, estos genes homeóticos van a codificar proteínas y esas proteínas van a tener ciertos homeodominios que ya hemos visto, o sea, ambos comparten homeodominios, es como les dije, como el apellido en común de todas estas y van a encargarse de activar e inactivar ciertos genes que tienen que ver con el desarrollo de todas estas cositas que hemos mencionado, ¿sí? Básicamente eso, es la línea, chicos. Ya. Entonces, pasemos ahora a los genes Hox. Lo más importante de acá, que yo les recomiendo particularmente, es saber su función y la mutación. ¿Sí, chicos? Siempre, función, mutación, función, mutación, función, mutación. Ok, los genes Hox, chicos, ya hemos visto. Son genes que van a básicamente establecerme cuál es mi región cefálica y cuál es mi región caudal. O sea, básicamente van a como que guiar como por dónde va a pasar tu columna, ¿no? En conclusión. Ya, chicos. También, o sea, si yo estoy desarrollando mi columna, chicos, tengo que ubicarlo, mis extremidades, asocienlo con eso también, muy importante, ¿sí? Los genes Hox, chicos, también llamados genes morfógenos, son una familia de 39, van a expresarse en el ectodermo, capa más externa, y en el neuroectodermo. El sistema nervioso, chicos, deriva del ectodermo, ¿sí? Ya, esto lo van a ver más en parcial, lo van a ver más en histología, no se preocupen por el momento, sí, pero acuérdense, los genes Hox tienen que desarrollarse, indican el desarrollo del ectodermo y del neuroectodermo. Ahora, una manera de asociarlo, y para que ustedes me agarren lógica, porque realmente me gustaría más que agarren lógica o sea, que entiendan más que se lo memoricen, porque memorizar es fácil, chicos, pero tienen que saber el porqué. Ya, chicos, ¿qué pasa por la columna vertebral? Sistema nervioso. Entonces, ¿qué tiene que ver los genes Hox con el sistema nervioso? ¿Y dónde sale el sistema nervioso? Neuroectodermo. Y las extremidades del ectodermo. Ya está. Así lo asocian. Así de simple. Entonces, ¿qué hacen los genes Hox? Región cefalocaudal. No sé si me entendieron. Espero que sí. De todos modos, me dicen para repetirlo de una manera más sencilla, si es que no lo comprenden. ¿Sí? Ok, entonces básicamente traten de asociárselo así. Sí, son genes que van a encargarse de eso, del desarrollo de el ectodermo, de las extremidades y del sistema nervioso. Entonces, si yo muto estos genes, voy a tener consecuencias clínicas en esas regiones, chicos. ¿Sí? Ejemplo de las mutaciones de los genes Hox, la focomelia. Chicos, van a tratar demasiado con la focomelia. ¿Qué es la focomelia? Chicos, va a sonar un poco feo lo que les diga, pero les va a ayudar a comprender bastante. Tienen que saber un poquito el contexto histórico, incluso de la focomelia, porque les van a tratar tanto por las causas, consecuencias, qué es lo que hace, y etcétera, etcétera, etcétera. La focomelia, chicos, es una aberración que jamás puede pasar en la vida. Jamás. La focomelia, chicos, básicamente es causado por un medicamento llamado talidomía. Talidomía. No sé si lo escribo bien. Talidomía. La talidomía, chicos, fue un medicamento que era al principio administrado a las embarazadas, ¿sí? ¿Para qué? Para que se alivien las náuseas, ¿sí? Pero resulta que acontece, chicos, base molecular, que este medicamento tenía una isoforma, ¿sí? Una isoforma. O sea, básicamente no es lo mismo derecha e izquierda si hablamos de una molécula. Puede ser lo mismo, pero su forma no es igual, ¿ya? Ya, entonces resulta, chicos, que la isoforma causaba la inactivación de estos genes Hox, mutaciones en los genes Hox en los desarrollos, en las embarazadas. ¿Y dónde es? ¿Dónde? ¿Y dónde es? Disculpen la palabra. ¿Y dónde es la ubicación? O sea, el momento, la ápice, donde estos genes deben estar en teoría libres, funcionando bien, durante el desarrollo embrionario, ¿no? Hemos dicho tercera y octava semana. Y justamente las señoras embarazadas lo consumían en estas semanas, para el colmo. Ya, lamentablemente. Ya. Entonces, estas embarazadas consumían la talidomía, que, bueno, lamentablemente no había pasado controles de calidad y tenía una cierta isoforma que inactivaba estos genes, ¿ya? Inactivaba estos genes. ¿Y qué pasaba por producto de inactivación, mutación de estos genes? Los niños nacían sin extremidades. Justamente lo que les venía diciendo. Acuérdense, región cefalocaudal, que sale de la región de la columna vertebral, tus componentes axiales, o sea, tus brazos, tus extremidades. Nacían sin extremidades. Nacían o con muñones o con ausencia de extremidades. ¿Sí?
Por eso les decían que parecían foquitas. Por eso el nombre focomelia, sin extremidades. Sí, chicos, si les preguntan qué gen está mutado en la focomelia, porque suelen preguntarlo, está causado por el gen ESCO2. ESCO2, ¿sí? ESCO2. Bueno, chicos, yo tengo memotecnias bien random. Les voy a compartir esta vez porque es un poquito feita. Pero acuérdense de eso, por favor. La focomelia es causado por la mutación del gen ESCO2, que es un tipo, discúlpenme, un segundito. Ya, es causado por la mutación del gen ESCO2, ¿sí? Que básicamente es causado por la talidomía. Ah, chicos, disculpen. Ya, estaban llamando a alguien. Ya. Es causado por la mutación del gen EXCO2, ¿sí? Que va a afectar el desarrollo de las extremidades. Focomelia, causado por la talidomía. Ya está. Es lo más importante que realmente deben saber. Sí, pero el contexto histórico de repente lo pueden aportar en seminario, por eso se los comparto. A veces lo preguntan. ¿Sí? ¿Correcto? Ya. También voy a aportar mi mutación va a aportar a lo que va a ser la simpolidactilia, que es básicamente, chicos, que al principio los deditos están unidos. Entonces, acá debería pasar apoptosis. ¿Sí? Apoptosis. Acá debería tener apoptosis, cosa que mis deditos cuando nazca salgan separaditos. Ya, chicos, en este caso, la mutación de este gen HOX213, que es un tipo de gen HOX, igual que el gen EXCO2, va a causar que esos dedos parezcan fusionados. ¿Sí? Ya, chicos, lo que deben saber, si se dan cuenta, están afectando las extremidades y también van a afectar en el sistema nervioso, pero más sus afecciones clínicas, chicos, son en elementos apendiculares, es decir, extremidades que han sido ocasionados por no coordinaciones, ¿sí? Con mi elemento cefalocaudal. Básicamente eso, chicos. Por eso es ahí la importancia del gen HOX. Ok, eso es lo que realmente deben saber más, chicos. Y por favor, busquen la ubicación de cada de estos genes. ¿Sí? Búsquenlo, sobre todo este de la fucomelia. Ok, continuemos. La genes PAX. Así de breve, chicos. Realmente eso es lo que más preguntan. O sea, si ustedes comprenden el mecanismo, qué es lo que te afecta y un poquito, patito, pues les va a ir muy bien, ¿verdad? Ok, pasemos a la genes PAX. La genes PAX, chicos. Sentidos. Que quede bien claro. PAX tiene que ver demasiado con los sentidos. Ay, disculpe, pensé que estaba rayando. Con los sentidos, ¿sí? Son genes que van a codificar proteínas transcriptoras que van a intervenir en la especificidad de ciertos tejidos, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Ya sabemos que tienen ciertos dominios, ¿no? Para inactivar o activar ciertos genes. Van a trabajar, bueno, estos genes, en particular los PACs, son los únicos de los que hemos visto que van a tener dominios parciales o incompletos. Lo que deben saber, ¿sí? Ok, entonces, chicos, los genes PAX van a encargarse del desarrollo del sistema nervioso, ¿sí? Nervioso. Ustedes van a ver más adelante que el sistema nervioso tiene que ver mucho con el desarrollo de la vista, ¿sí? Entonces, a la vez, eso contribuye a la vez al desarrollo de la bulla. Ya, entonces, básicamente eso, chicos, ¿sí? Los genes PAX tienen que ver demasiado con el sentido y con el sistema nervioso, ¿ya? Van a tener una secuencia de 130 aminoácidos conservados. Los anteriores tenían 180, si no me equivoco, ¿sí? O como que difieren un poco, pero al final tienen la misma, casi las mismas condiciones. Realmente sí varían, chicos, es en una que otra cosita, demasiado pequeña, pero la función sigue siendo la misma, ¿sí? Y van a regular la diferenciación del epitelio mesénquimo, ¿ya? Chicos, para que entiendan esto mejor, espero que tengan buena base en esto. Epitelio, chicos, tiene que ver mucho con el desarrollo. Es ya, bueno, primera clase de histología mesenquima tejido conectivo, ¿ya? Ok, entonces, vayamos a lo que nos importa, chicos, el PAC6. Jamás olvidar el PAC6. El PAC6, chicos, va a ser un tipo de gen que va a codificar el desarrollo de la vista. Nunca olvidarse de eso. Entonces, si yo tengo mutado el HEMPAC6, voy a tener anomalías en la visión, chicos. Una anomalía que es bastante preguntada es la aniridia, o sea, la ausencia del iris. ¿Por qué se da la ausencia del iris? Por mutación del HEMPAC6, que era un gen encargado del desarrollo de la vista. ¿Ok? ¿Claro? Sí. Espero que sí. También van a tener el tipo de anomalía que va a ser la anomalía de Peters. Sí, también es algo preguntado. Estos dos casitos, chicos, por favor, no se olviden. PAC6, aniridia y anomalía de Peters. ¿Por qué tipo de genes causado? Por los genes PAX.
¿De qué eran encargados? Del sentido. ¿De qué sentido? De la vista. Ya está, chicos, lo más importante. Y ahora, pasemos al PAX-2. El PAX-2, chicos, también va a estar desarrollado con la vista, pero más con el sentido nervioso, con el desarrollo del nervio óptico, ¿sí? Entonces, si yo tengo una mutación de PAX-2, digamos, de perjudicar el desarrollo o incluso ni siquiera al desarrollo, o sea, ni siquiera te llegas a formar, así de simple, por la ausencia de los genes, chicos, básicamente, te desarrollas, no te desarrollas, y si te desarrollas y tienes una mutación, o te desarrollas en poca medida o en mucha medida, y eso como que ya ahí tenemos nuestras primeras anomalías, ¿no? Ya, chicos, entonces, no se olviden, sí, de nuevo les vuelvo a repetir, porque realmente es lo más importante. O sea, ustedes van a encontrar mucha información, pero realmente lo más importante es gen, PAX, sentidos, sistema nervioso. Te menciono PAX6, tú automáticamente dices sistema de la vista. Y si te hablo de una mutación en PAX6, o anomalía de Peters o aniridia. Ya está. Hablemos de los genes SOX. SOX no son SIX, chicos, es SOX, que tiene que ver con la determinación y la diferenciación. ¿Sí? Determinación y diferenciación. Básicamente, te determino el sexo, si eres hombre o eres mujer. Para empezar, chicos, antes, hasta la novena semana aproximadamente, o sea, si tú realizas una ecografía, cosa que no pasa, no sabes si es hombre o mujer. No sabes, porque no estamos diferenciados gonadalmente. O sea, dentro de tus células sí ya está determinado, ¿no? Si eres X, Y, ya, bueno, eso. Pero todavía tus gónadas están indiferenciadas, ¿sí? El gen Y, ¿sí? Básicamente todos venimos con la configuración X, ¿sí? O sea, todos venimos como que predestinados a ser mujer, por así decirlo. Por eso escuchan algunos chistes de que a algún punto tú fuiste mujer, ya, bueno, un chiste bastante raro. Disculpen, chicos, escucho mal los chistes. Eh, la cosa, chicos, es que en el caso de los varones, como tienen el gen XY, ese Y, chicos, y siempre les van a preguntar, siempre, práctica, seminario, en el examen, les van a decir que ese gen Y va a tener este factor, va a tener un gen, ese cromosoma Y va a tener al gen SRI. Ese gen SRI es el que determina tus características, tus facies, cómo te ves como varón, ¿correcto? Al principio tus gónadas eran indiferenciadas, ¿sí? Pero como tienes el cromosoma y este gen SOX va a activar al gen SRI y ese gen SRI, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se diferencie esta gónada. ¿En qué? En testículos. En testículos, así de simple. Ah, y si no tengo la activación, y si no tengo el gen SRI no tengo el cromosoma Y, porque si no tengo el cromosoma Y soy mujer, pues vas a desarrollar ya con tu configuración predeterminada, o varios. Así de simple, chicos. Entonces, por eso les decía que los genes SOX son los encargados de la determinación sexual, ¿sí? O sea, ¿cómo te ves? Fenotípicamente hablando. Ya, chicos. Y bueno, si tienes los testículos, vas a desarrollar ya la testosterona y la testosterona te va a dar más tus fases de hombre. Ya está. ¿Sí? Ok. Algo que deben saber acá, muy importante, es sobre el SOX9 y el SOX2. ¿Sí? El SOX9 es el encargado de la diferenciación testicular. Importantísimo. Acá lo ven en su cuadrito, para que más o menos se guíen. Y el SOX2, chicos, tiene que ver mucho con el desarrollo neuronal. Sí, o sea, si tienes una mutación de SOX2, posiblemente tengas retraso mental y bueno, ese tipo de cosas. Sí, chicos, SOX9, diferenciación testicular, SOX2, desarrollo neuronal. ¿Sí? Sí. Ah, por cierto, eh, este proceso de diferenciación sexual tiene que ver mucho con el desarrollo urogen. Bueno, lo vamos a ver más adelante como desarrollo urogenital. Uro, sistema urinario. Generalmente, chicos, estas malformaciones tienen que ver mucho con anomalías renales. Sí, puedes tener agenesia renal, sí, pues, o no desarrollas los riñones, o desarrollas supernumerarios, o los desarrollos más chiquitos. Tiene que ver mucho también los genes SOX con estos, ¿sí? Ok, van como que en duito. Siempre el sexo con el desarrollo de los riñones. Acuérdense de eso. Les va a ayudar bastante. Ya, hablemos de la mutación del gen SOX9, que era encargado justamente de la terminación del sexo, la diferenciación testicular. ¿Sí, chicos? Acuérdense de eso, SOX9. Su mutación, chicos, me va a causar la displasia campomélica, ¿sí? Que tiene que ver básicamente, como no tengo ese factor de diferenciación testicular, voy a tener la inversión de sexo en varón. Punto muy importante de tratar, chicos. También voy a tener problemas, ¿sí?
en la expresión de cierto gen. Porque ya les dije, estos genes son jerárquicos, chicos. O sea, directamente no es que te vaya a contribuir, pero yo activaba a los genes que te causaban, o sea, que, por así decirlo, el SOX activaba este gen que a su vez contribuía al correcto desarrollo óseo. Pero como no se activó nunca el SOX, ha mutado, pues no vas a tener desarrollado este gen y este gen a su vez tampoco te va a desarrollar. Por eso es que son genes jerárquicos, de nuevo vayamos a lo mismo, son genes jerárquicos secuenciales y esencialmente eso, chicos, ¿sí? Ok, entonces este gen SOX9 va a, básicamente, si está mutado, va a inhibir, ¿sí? Vamos a tener un mal gen del COP9 que va a encargarse del correcto, por así decirlo, que tus huesitos no estén arqueados. Pues básicamente es eso, chicos, ¿sí? Por eso hablamos de una displasia campomélica. Ok. Ay, disculpen, ya. A manera de resumen, chicos, de nuevo, discúlpenme. A manera de resumen, ustedes deben recordarse siempre de esto. Volvemos a lo mismo. Qué raro. Ya. Volvemos a lo mismo. Entonces, los genes HOX, HOX, van a encargarse del desarrollo cefalocaudal, del tronco y de tus extremidades. Acuérdense siempre de eso. Su función, determinar la identidad de cada segmento a lo largo del eje. Justamente por eso, o sea, en anatomía, bueno, en anatomía ya han visto eje del eje axial van a ser los elementos apendiculares que son sus extremidades, ¿sí? Justamente por eso tienen que ver las mutaciones de ese tipo. Okay. La manifestación típica, las malformaciones vertebrales e incluso anomalías en las extremidades, ¿sí? No olvidarse eso. Los genes PAX van a... Ay, disculpen, no. Los genes PAX van a encargarse de los órganos de los sentidos y del sistema nervioso, ¿sí? Ya. Y también en la diferenciación mesenquimal. Viene otro gatito. Pero más tiene que ver con anomalías en los sistemas. En este caso, acuérdense siempre del PAC6, por favor. Siempre preguntan por el PAC6. PAC6 tiene que ver con la vista. Por eso vamos a hablar de aniridia, de colobomas visuales, de ausencia del nervio óptico, etcétera, 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 porque afecta a la vista. SOX, diferenciación testicular, diferenciación sexual. Suena feo, ese de sexo, ¿ya? Entonces, esto te va a determinar, ¿sí? Tu sistema urogenital también tiene que ver con el desarrollo renal, ¿sí, chicos? Y tu diferenciación sexual, ¿no? Va a estar determinado por la activación del gen SRI que va a determinar la diferenciación testicular, ¿sí? Porque ya hemos visto que al principio tenemos gónadas indiferenciadas. No sabes si va a ser ovario o va a ser testículo, ¿sí? Ya, ok. Hoy hablemos, ya, hemos acabado con la vía de las proteínas de transcripción, básicamente. Ahora hablemos de las señalizaciones. O sea, hemos acabado con los genes que trabajaban dentro de las células. Ahora trabajemos con los genes que estaban afuera de. Para esto necesitamos comprender mejor las vías de comunicación. Vamos a tener el tipo de comunicación autocrina. Sí, autocrina. Yo misma me autoestimulo ¿Y quién envió ese estímulo? Yo misma. Por eso soy autocrina. Sí, yo soy mi célula receptor y soy mi célula emisaria. Sí. La paracrina, chicos, vecinas, células vecinas. Es importante la comunicación en células vecinas, sobre todo si estoy desarrollando un tejido, ¿correcto? Ahora, la comunicación yuxtacrina, ya, básicamente también es entre vecinas, pero para esto voy a tener ciertas uniones. Son uniones gap, ¿sí? Que como que son uniones entre células y conecta mi pared con mi pared, cosa que el mensaje ya no tiene que salir por dentro, porque por a través de este tubito pues va a pasar, ¿sí? Mensajeros, ok, esa es comunicación yuxtacrina. Acuérdense, uniones gap o conexiones, ¿no? La comunicación endocrina, chicos, son cuando las células ya están demasiado alejadas. Entonces el estímulo va a viajar por el torrente sanguíneo. Va a demorar, pero generalmente son mucho más efectivas, ¿sí? Entonces tenemos las comunicaciones autocrinas, paracrinas, yuxtacrinas y endocrinas. ¿Y para qué yo necesito comunicarme con mis otras células? Au, ya. Necesito comunicarme, uno, para la supervivencia, porque yo no sé, o sea, yo no sé si las demás células estaban en apoptosis, justamente el tema que vimos con las manitos, genes Hox. Yo no, necesito saber en qué momento necesito vivir, en qué momento necesito dividirme, en qué momento necesito proliferar, en qué momento necesito diferenciarme. Entonces es muy importante la comunicación con las demás células, ¿sí? Por eso es importante también la vía de la señalización. Ok, entonces, chicos, eso es básicamente el lenguaje intercelular que es muy necesario para el desarrollo embrionario, ¿sí? Si la célula supervive, señal.
Si la célula debe crecer y proliferar, también necesito enviar señal. Si la célula necesita diferenciarse, necesito enviarle una señal. Si la célula necesita morir, necesito enviarle una señal. Es muy importante eso. Ok, hablemos de la familia más importante, máxima atención, de las vías señalizadoras, ¿sí? Vamos a hablar de la familia Heidenhoff, Sony Heidenhoff. Ya, básicamente, creo que acá tengo una imagen más chévere. Ahí está. Acuérdense del erizo. ¿Por qué? Porque se llama Sony Heidenhoff porque lo encontraron en erizos. Básicamente, chicos, son moléculas, son genes. Primero, todo molécula antes fue un gen, ¿ya? Es un gen que va a codificar ciertas moléculas de señalizadoras, que la vamos a llamar Sonic-Heidenhoff, que necesitamos concentraciones necesarias. Siempre cuando hablamos de moléculas señalizadoras necesitas concentraciones necesarias. ¿Sí? Concentraciones necesarias. ¿Para qué? Para que todas las células se desarrollen de manera correcta. ¿Sí? Necesitamos concentraciones necesarias. Quédense con esa idea. Yo, por ejemplo, tengo 1000 células y solamente tengo 10 moléculas señalizadoras. ¿Les llegará el mensaje a todas? No, no les va a llegar. Por eso es necesario que este gen que codifica esas moléculas de señales esté correctamente. Porque si está mutado, chicos, no va a llegar la señal a las demás células. Entonces, las demás células, todos, por ejemplo, de acá, tres estamos, yo envío la señal y me quedo sin datos a mitad, cosa de que a los demás no les ha llegado el mensaje. No van a saber qué hacer, no se van a diferenciar, no van a morir, no van a proliferar y todos los puntos que hemos visto, sí. Por eso, de nuevo, repito, es muy importante la comunicación celular. Sí, Sony Heidenhoff entonces va a ser una de las moléculas de señalización más importantes y su gen que da su expresión también debe estar, por eso, en buenas concentraciones y el gen en teoría debería estar en óptimas condiciones para no desarrollar ningún tipo de anomalía. ¿Sí, chicos? Ya. Este gen participa mucho en la morfogénesis, ¿sí? En la morfogénesis. Para esto necesito de umbrales de concentración específicos, ¿sí? Obviamente que algunos tejidos trabajan de manera mucho más sincrónica que otros, por eso es muy importante trabajar con concentraciones diferentes y específicas. Sí, necesito estas señales en diferentes zonas de expresión, ¿sí? En el caso del sistema nervioso, porque los Sonic Heidenhoff tienen más desarrollo en lo que va a ser el sistema nervioso, les voy a colocar ahí grandazo, sistema nervioso. Necesito su aparición de la notocorda. Bueno, generalmente este Sonic Heidenhoff es fabricado por la notocorda. En la notocorda es el encargado de la expresión, un segundo por favor, bueno, ya, es el encargado de inducir la formación del sistema nervioso central. O sea, si no tengo notocorda, no tengo Sonic Heidenhoff, y si no tengo Sonic Heidenhoff, no se va a desarrollar correctamente el sistema nervioso central. Siempre van a escuchar que la notocorda, por eso, es el inductor del desarrollo del sistema nervioso central, ¿correcto? Ya. Entonces, también de nada me sirve tener la molécula, chicos, si yo no tengo el receptor. Así que a la vez que es importante la concentración, es muy importante también tener el receptor, porque yo puedo tener ahí la molécula existiendo y si no tienen receptores, la célula va a estar igualmente incomunicada, ¿sí? Ya, esos son algunos puntos que me gustaría y espero que me hayan entendido. Cualquier cosa, por favor, díganme si no se entiende para repetirlo de repente. Eh, bueno, cualquier cosa, chicos, por favor, comunicación. Ya. Entonces volvamos. Ya, les dije, los Sonic Heidenhoff van a ser fabricados por la notocorda, que va a ser el inductor del sistema nervioso sistema nervioso central. Ya. Entonces, chicos, estos genes que son fabricados, perdón, esta sustancia que es fabricada por la notocorda, por eso va a tener un gen específico, es necesario su concentración en umbrales específicos. Sí, ustedes quédense con esa idea. ¿Ok? Entonces es necesario tenerlo en concentraciones específicas. Ok, pero ¿qué pasa si lo tengo en concentraciones no adecuadas o en umbrales no correctos? Chicos, lo que les había dicho, clases anteriores, famosa holoproencefalia. Ojo, pequeños chicos. Si me entienden esto, me entienden todo. Es necesario que yo tenga concentraciones adecuadas de mi molécula Sonic Heidenhoff, ¿sí? Si tengo normal, mi hemisferio cerebral, justamente por eso sistema nervioso central, se va a dividir en dos. Voy a tener mi famoso lóbulo derecho, voy a tener mi famoso lóbulo izquierdo. Mi división del hemisferio cerebral ha sido correcto. ¿Sí? Correcto. Pero, ¿qué tal si yo no he tenido las condiciones adecuadas? O sea, sí, pero un poquito menos de la media ya. La división se va a dar, sí, pero no de una manera correcta. Y eso se va a asociar con la aparición, ¿sí?, del labio leporino paladar hendido.
Lo habíamos visto al inicio de la clase. También tenía que ver con otro tipo de malformaciones. Perdón, al inicio de las clases. Sí, de las clases, no de esta clase. ¿Ya? Entonces, bajas concentraciones ligeramente menores al promedio me van a ocasionar el labio lepodino. Miren, es por la falla de concentraciones de Soding-Heidenhoff. Ahora, si tengo ya mitad, media, estoy bajando el umbral de concentración adecuado, ¿sí? Voy a desarrollar hipertelorismo. Acuérdense, estas son características facies del síndrome de Patán. Por eso es que incluso veían a un niñito ahí con la ciclopía, Patán. Ahora todo tiene sentido, chicos. Ya. Y chicos, ¿qué pasa si yo ya tengo niveles, pucha, súper escasos de esta molécula? O sea, las células cerebrales no han recibido la señal. O sea, no sabíamos cuándo dividirnos, básicamente dijeron las células del sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasó? Esta masita que debía dividirse ni se ha dividido. Ahí está todo plano. No se ha dividido, no se ha desarrollado. ¿Por qué? Por falta de comunicación entre estas células. ¿Por qué? Por ausencia del mensajero de esta señal. ¿Sí? La concentración de sodio en Heidenhoff. Entonces, ¿qué pasó? El hemisferio cerebral no se dividió. Tengo un solo lóbulo, soy el lobar, y voy a desarrollar la famosa ciclopía. ¿Sí? Concentraciones mucho más escasas me van a desarrollar la ciclopía y concentraciones un poquito, por así decirlo, más cercanas a lo normal, un poquito leve, me van a desarrollar el famoso labio lepodino. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Me gustaría que eso sí lo entiendan bien, ¿sí? No, vamos a leer. Igual tienen la información para complementar, sí, chicos, pero ese caso, por favor, acuérdense, es importante concentración, receptores, pero sobre todo concentración en este caso. ¿Sí? Ok. Entonces, lo principal, digo, los elementos, bueno, la señal Sony-Heidenhoff tiene que ver mucho con el desarrollo del cerebro y rostro, ¿sí? Tiene que ver mucho con el desarrollo y la división de los hemisferios cerebrales. Justamente, acuérdense siempre, una persona con ciclopía no tiene división de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Y está asociado con defectos craneofaciales, ¿sí? Craneofaciales, faciales carita. Ejemplo, labio lepodino, justamente lo que hemos visto, ¿sí? Y el hipotelorismo, ya. En las extremidades también tiene que ver, claro que sí, porque acuérdense que el sistema nervioso, básicamente baja, ¿no? Por lo que va a ser tu columna vertebral. Ya, chicos. Entonces, va a también asociarse, no solo con desarrollo, bueno, principalmente con el desarrollo, ¿no? Del sistema nervioso, pero también va a asociarse con la genesia. Agenesia, sin génesis, no se desarrolló. ¿Qué cosa no desarrolló? Dedos. O si lo puedes desarrollar, ¿no? Pero ya de una manera muy aberrante, ¿no? Como polidactilia. O desarrollas o no desarrollas o desarrollas temas. Básicamente eso, chicos. También tiene que ver mucho con la ecología, ¿sí? Cuando los Soding-Heidenhoff se inactivan o no se están expresando de manera adecuada, pero cuando ya, bueno, ya te has desarrollado, ya puede asociarse a la aparición de ciertos carcinomas, ¿correcto? Ya, básicamente eso. Ahora, eso es esencialmente en cuanto a moléculas señalizadoras, chicos. Ahora hablemos de otra familia que también es importante, ¿sí? La familia de los WNT. Yo lo digo Winter, así que discúlpenme si a veces se me escapa. Ya, básicamente van a ser cruciales durante la gastrulación. ¿Qué era la gastrulación? Que yo disco bilaminar, bueno, voy a generar un disco trilaminar. Voy a generar 3 capas germinativas, ¿sí? El ectodermo, más superficial, ectodermo, el mesodermo, intermedio, y el endodermo. Bueno, para que no se queden con la duda, porque sé que son bastante curiosos, el endodermo es el encargado, o sea, de esta línea celular se van a desarrollar la mayoría de vísceras. Sí, mesodermo, tejido conectivo. Ectodermo, lo más superficial, tu piel, epitelio. Y ustedes ya saben, epitelio que no está solamente en la piel. Sería una aberración que yo les diga que solamente está en la piel, ¿no? El sistema nervioso también se desarrolla del epitelio. Ya. Entonces, chicos, la familia Winter, bueno, yo le digo Winter, disculpen, está encargada de una correcta gastrulación. Son cruciales en la gastrulación, ¿sí? Van a tener su receptor que va a ser Flipcell y van a tener 4 vías, ¿sí? Como son receptores, van a ver que van a estar inducidos por calcio, algunos van a tener una vía dependiente de calcio, una vía no canónica y van a tener una vía canónica, pero la vía canónica es la más que, como que más le echaron énfasis, por eso les traté de resaltar esto, que básicamente van a tener receptores de beta-catenina, ¿sí?
O sea, van a tener receptores nucleares y por eso van a activar ciertos genes que tienen que ver justamente con la diferenciación de estas líneas celulares. Ya está, chicos. Eso es realmente lo más importante. Entonces, chicos, ¿qué pasa cuando estos genes, o sea, ya sean las vías de moléculas señalizadoras o los genes propios dentro de cada célula van a fallar? Voy a tener errores dismorgenéticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy desarrollándome correctamente durante el periodo de organogénesis. Entonces, ese individuo va a salir mal. Errores dismorgenéticos. ¿Sí? Entonces, ahí nacen las anomalías congénitas. ¿Sí? Ahí nacen las anomalías congénitas. Voy a tener errores únicos y errores múltiples. ¿Sí? Dentro de los errores únicos, disculpen, voy a tener malformaciones. ¿Sí? Malformaciones, que son generalmente fallas intrínsecas, malformaciones, te has formado mal, viene desde fábrica. Yo siempre lo recordaba así, como que esa malformación viene desde fábrica. Deformación, ya, ahorita vamos a explicar qué es más deformación. Y las disrupciones. Mejor ahorita, para no perder la secuencia. La formación me formé desde fábrica mal. O sea, he tenido una mutación, un fallo, algo pasó durante el periodo de organogénesis. Ese órgano salió mal. Y malformación. Ese órgano, tejido, sistema salió mal. ¿Por qué? Porque tuvimos un fallo, de repente gen, de repente señalización, pero durante el periodo de organogénesis. Ahora, ¿qué pasa con las deformaciones? Ese órgano estaba saliendo bien. Yo no tuve fallo en organogénesis, pero ¿qué pasó? En el camino se malogró. ¿Cómo así? Ah, por ejemplo, no sé, pues una señora gestante estaba bien, su bebito nacía bien y se cayó. ¿Y qué generó que sus piecitos salgan mal? ¿Por qué? Por acción de una fuerza mecánica. Entonces, estaba bien, pero cuando nació, nació con esa anomalía. ¿Por qué? Porque ha sufrido una deformación, pero en el inicio estaba bien. Eso es una cosa diferente que haya sufrido la deformación. Sí, chicos, entonces malformación siempre, siempre como que a veces nos confundimos en esos términos. Sí, por eso les planteo ese ejemplo. Malformación desde fábrica viene mal. Sí, desde fábrica viene mal. Deformación en el camino se malogró. Ya está. Y la disrupción, chicos, yo siempre lo asociaba así, pero que les ayude. La disrupción siempre es como que el extremo de la deformación. O sea, ni siquiera, o sea, en el momento del nacimiento, ni siquiera ha quedado deformado. O sea, totalmente se ha perdido ese tejido, se ha muerto, se ha necrosado. Sí, ha habido una destrucción masiva del tejido, ¿correcto? Por factores extrínsecos, podría ser, también factores intrínsecos, también podría ser. Y ejemplos de acá van a tener la gastroquisis, esencialmente la gastroquisis, que van a ver que es la pérdida, la necrosis, la destrucción del tejido intestinal. Sí, el doctor les va a presentar bastantes fotos, porque es un ejemplo bastante importante, ¿no? Saber. Ya. Eso es en cuanto a errores únicos, que ya hemos visto que solamente afecta un solo campo. Ahora, ¿qué pasa con las anomalías congénitas con errores múltiples? Ya. Chicos, para empezar, acá estaríamos hablando de genes, ¿sí? De genes, básicamente, de genes. ¿Por qué? Porque esos genes ya sabemos que activan otros genes y esos genes están encargados de genes específicos a la vez. Pueden activar a otros genes, genes, así. Es una secuencia, por eso les digo jerárquica, ¿sí? Pero generalmente acá vas a tener tus síndromes, acá vas a tener las displasias, acá vas a tener las asociaciones y acá vas a tener las secuencias. ¿Correcto? Sí, nunca olvidar, por favor, nunca olvidar a la holoprocefalia. Siempre he preguntado a la holoprocefalia. Siempre. ¿Sí? Pérdida o mutación de qué? Del gen Sonic Hedgehog, que era una vía de señalización. ¿Para qué? Para el desarrollo de la división de los hemisferios cerebrales. Acuérdense, forma más grave, ciclopía. Forma más leve, labio lepodino, paladar hendido. Bueno, como ustedes lo conozcan. ¿Sí? Ok. Entonces, eso sería básicamente todo. Ya hemos acabado, chicos, finalmente. La última parte, y esto también, máxima atención, por favor. Habíamos hablado de que los genes del desarrollo eran importantes en el desarrollo, como su propio nombre lo dice, pero yo les había colocado en el inicio de la clase que estaban activados hasta en la vida adulta. Sí, claro. ¿Por qué? Porque todos ustedes saben que constantemente nuestras células están proliferando. Bueno, algunas no proliferan, pero la mayoría está proliferando, proliferando, proliferando. Y tienen que pasar por series de diferenciaciones celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. La cosa, chicos, es de que esa nueva célula que se ha dividido, yo te pregunto, ¿realmente sabe hacer su función? No sabe. Es una nueva célula. Es como un recién nacido para tu cuerpo. Entonces, ¿qué? Yo necesito tener genes que le especifiquen, o sea, básicamente como su propio desarrollo, ¿no? Necesito tener genes que le digan, oye, mira, sí te tienes que proliferar, en tal etapa te tienes que proliferar, en tal etapa tienes que crecer y en tal etapa tienes que morir.
¿sí? Para eso necesito genes, ya sean intrínsecos, ya hemos visto factores de transcripción, o extrínsecos mediante moléculas de señalización. Ya. Entonces, esos genes están activos durante toda tu vida, pero tienen un nivel protagónico, evidentemente, en el desarrollo embrionario, ¿sí? Porque ya hemos visto cuáles son las razones. Ya. ¿Y qué pasa con los oncogenes? ¿Qué pasa con los cánceres? Ya chicos, los oncogenes, los cánceres se van a aprovechar de la habilidad de estos genes para inactivar y desactivar otros genes. El cáncer, chicos, siempre véanlo así, siempre. El cáncer, el objetivo del cáncer es proliferar y no morir. Proliferar y no morir. Proliferar y no morir. Ese es mi objetivo. Aumentar mi número de masa y no morir. ¿Sí? Ok. Entonces, van a usar esos genes que favorecen la proliferación, que son genes de desarrollo, ¿para qué? Para seguir proliferando. O sea, muto ese gen que me ayudaba a multiplicarme. ¿Para qué? Para seguir multiplicándome. Y voy a generar una expresión descontrolada. ¿De qué? De factores de transcripción que favorecían mi crecimiento. Por eso es que se generan grandes masas, o sea, no solo en tamaño, sino también en número. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que pasa? Ah, ya, como yo soy un cáncer, pues voy a inhibir la vía que me decía que me muera. Voy a inhibir las vías apoptóticas, como mutando a esos genes que me decían que me mueren en determinado momento. Bastante sencillo, la verdad. Sí, entonces bueno, los tipos de cánceres sí van a usar a genes. Bueno, siempre los genes de desarrollo también son llamados pro-oncogenes, o sea, a favor, sí, pero cuando mutan, cuando tienes una mutación, pues se van a llamar oncogenes, sí, porque van a favorecer al cáncer. Sí, chicos, entonces, ¿mediante qué vías lo hacen? Ya hemos visto, mediante una proliferación activa o alterando mi muerte celular programada, también llamada apoptosis. Entonces, chicos, realmente eso sería todo. Vamos a entrar al bloque de preguntas, a ver si tienen dudas, quejas, reclamos. Muchas gracias por haber